Y dice así la palabra de Dios. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lenguas, que estaba delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la honra y la acción de gracia, y la honra y el poder y la fortaleza sea a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y él que está sentado sobre el trono extendió su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastorea y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Que el Señor bendiga su palabra, y damos paso al hermano Josué, que tiene la exposición de él. Bien, pues damos gracias al Señor que Él nos concede en esta tarde el privilegio de poder abrir su santo libro y de poder escuchar su bendita palabra. Vamos a tener una segunda lectura y les pido que me acompañen hasta Éxodo capítulo 19. Vamos a mirar los versículos del 9 al 14. Éxodo capítulo 19, los versículos desde el 9 al 14. Aquí tenemos al pueblo de Israel que habían llegado a Sinaí. Dice Éxodo 19, 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. El Señor añada su bendición a su palabra. Miren, en esta tarde quisiéramos mirar, con la ayuda del Señor, en Apocalipsis capítulo 7, donde se nos habla
En el versículo 14 va a ser fundamentalmente nuestro texto en esta tarde, donde se nos habla de la sangre del Cordero. A lo largo de este libro de Apocalipsis, en 4 ocasiones se habla de la sangre de Cristo, pero de esas 4, en las 2 últimas aparecen exactamente estas mismas palabras, la sangre del Cordero. Vamos a leerlas en un momento. Apocalipsis 1, versículo 5. Apocalipsis 1, versículo 5. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Capítulo 5 y versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con, ahí está la palabra, tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Capítulo 12 y versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y nuestro versículo en esta tarde, que es el capítulo 7, 14, que lo leemos una vez más. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pues tenemos en esta porción, miren, en Apocalipsis 7, la presentación de una gran multitud. El versículo 9 de nuestro texto nos dice que esa multitud era innumerable, dice, la cual nadie podía contar. Y a continuación se nos explica que estaba caracterizada por diversidad y por unidad. ¿Dónde está la diversidad de esa multitud? Aunque todos eran de extracción gentil, tenían diferentes procedencias. Dice el versículo 9, de todas las naciones y tribus o linajes y pueblos o culturas y lenguas, hablas o idiomas. Pero 7 aspectos en común o 7 aspectos de unidad. Podemos irlo mirando en el versículo, ¿verdad? El primero de ellos habla del vestido. Tanto en el versículo 9 como luego se repite en el versículo 13, nos dice que están vestidos de ropas blancas, lo cual habla de santidad. Y esa blancura hemos de decir desde el principio que no se debe a méritos propios, sino a la misericordia de Dios, limpiando a estas personas en ese caudal eficaz, pleno de virtud, que es la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo. Además, en segundo lugar, tienen en común algo en sus manos. Dice, y con palmas en las manos. Alguien se sorprendió en este punto, un comentarista bíblico, porque no aparecen cansados, no aparecen agobiados, no aparecen con señas de maltratos, aunque algo de eso habremos de nombrar, sino aparecen victoriosos. La palma es un emblema de victoria. En tercer lugar, experimentan gozo, gozan de una bienaventuranza real. ¿Por qué digo esto? Bueno, el pasaje nos habrá de decir, y lo mencionaremos un poco más adelante, el lugar en el que estaban. El lugar en el que estaban era el cielo y podían ver a Dios, en este caso al Cordero, al Hijo. Y la Escritura dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así que ellos son bienaventurados, felices,
en gran manera. Y además el salmista había dicho, en tu presencia, aquí dice, están en la presencia del Cordero. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Cuarto lugar, tienen en común lo que habían dejado atrás. Eso lo dice el versículo 14 ahora, donde explica que habían salido de la gran tribulación. Y aquí tenemos que aclarar que específicamente esta multitud no es la iglesia. Que específicamente esta multitud no es el conjunto de los salvados de todos los tiempos, tampoco, no, sino aquellos que habían sido salvos durante la gran tribulación y específicamente los gentiles que sean salvos durante la gran tribulación. Una hoja más atrás, en el capítulo 6, versículo 10, nos dice que muchos de ellos serían mártires por la fe. Capítulo 6, versículo 9 es el que debo mencionar. Dice, cuando abrió el quinto sello, versículo 9, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esto habrá ocurrido con muchos de ellos. En quinto lugar, esta gran multitud tiene una misma gratitud. Una misma gratitud que surge del corazón y que se manifiesta con palabras. Eso está en el versículo 10, donde dice que clamaban y que lo hacían a gran voz. Tienen un mismo clamor de gratitud que surge del corazón y que se expresa como una sola voz. ¿Cuál es ese clamor de gratitud? Sigue diciendo el versículo 10. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Así que es una multitud de salvados, y es una multitud de salvados que proclaman que su salvación procede de Dios, la han recibido del que está sentado en el trono y del Cordero. El clamor viene seguido de un asentimiento, en el versículo 11, de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes. El versículo 11 dice, y los ángeles que les he saltado, ¿verdad? Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. Y a continuación hay un reconocimiento que se suma de la majestad, de la soberanía y de la santidad de Dios. Un reconocimiento de pequeñez delante de Dios, aún de las huestes celestiales, tras la palabra de aclamación de esa multitud, que caen sobre sus rostros y adoran a Dios, adscribiéndole alabanza y haciéndolo de manera perfecta. ¿Por qué digo esto? Porque una vez más aquí tenemos una alabanza séptuple o 7 elementos de una alabanza. Evidentemente Dios es digno de suprema alabanza. Sexto lugar, ¿qué más tiene en común esta multitud? Bueno, ya lo hemos anticipado. ¿Dónde estaba el lugar en el que se encuentran? ¿Dónde se encuentra esta multitud? En el cielo. En 2 ocasiones, tanto en el versículo 9 como luego en el versículo 15, se menciona que estaban delante del trono. Y específicamente en el versículo 15 se señala una razón. Versículo 15 comienza diciendo, noten, por esto están delante del trono de Dios. Y podíamos preguntarnos, ¿cuál es esa razón por la que esta multitud ha llegado a tan excelso lugar? ¿En qué consiste ese por esto, que es la base o el fundamento que ha hecho posible que esta innumerable multitud de hombres y mujeres hayan salido de este mundo y hayan llegado al cielo de gloria y de esplendor y estén allí en la presencia del Cordero?
Bueno, miren, por esto no es exclusivo de esa multitud. Esa expresión por esto puede ser tomada para cualquier persona de cualquier época y de cualquier momento. Ese por esto no es exclusivo o limitativo. ¿Qué hace la diferencia para que un ser humano de cualquier época, de cualquier nación, de cualquier cultura, de cualquier lengua, pueda alcanzar el cielo, pueda gozar de plena comunión con su Creador, pueda estar en la bienaventuranza de la salvación y aún entonando un canto de victoria, de gratitud y de loor? Bueno, la respuesta está ligada a la sangre del Cordero. Y hemos de decir en primer lugar que existe, para llegar al cielo, existía la necesidad de la sangre del Cordero. Si quieren, retrocedan hasta Éxodo capítulo 19 para notar ahí algunos puntos que nos pueden servir para entender este pasaje. La necesidad de la sangre del Cordero. Bueno, en primer lugar, la necesidad de la sangre del Cordero por cómo es Dios. Dios es santo y justo. Estos dos atributos de Dios quedan evidenciados a través de lo que ocurre en el Sinaí, en la ocasión que se refleja en Éxodo capítulo 19. Es en este pasaje donde también aparecen términos similares. El versículo 10 de Éxodo 19, al final, dice: laven sus vestidos. Y el versículo de nuevo 14, ¿verdad? Estamos en 7:14, ahora volvemos a 14, pero del 19. Bueno, dice al final: y lavaron sus vestidos. Y en esta ocasión dice que Dios iba a descender sobre el monte Sinaí y el pueblo de Israel podría oír su voz. Y era necesario en aquella ocasión, Dios había estipulado que había una preparación necesaria. Y esta preparación necesaria tenía que ver con una purificación. Aparece la expresión en los versículos 10 y 11, santifícalos, y la que hemos dicho, laven sus vestidos y estén preparados. Esto era con el propósito de enseñar acerca de la pureza, de la necesidad de pureza ante la presencia de Dios. Y hablando de esto también, de la santidad de Dios, Dios es absolutamente santo. No solamente la idea de la purificación necesaria, sino en este caso se establecieron algunos límites, lo cual habla de separación. Se establecieron algunos límites, dice el versículo 12, que según la indicación de Dios a Moisés, habría límites o términos en derredor que no debía ser traspasado por el pueblo. El pueblo debía quedar, aún siendo purificado, debía quedar al pie del monte. Esos límites podrían ser alguna línea, alguna valla, alguna barrera, alguna zanja, no lo sabemos, pero sí que quedaría claro que había límites que no podían ser traspasados. Hablándose de Dios, quien es magnífico en santidad. Él es el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Dice: yo habito en la altura y en la santidad. Isaías 57:15. Dios es santo, absolutamente santo. Pero había otra idea aquí. Dios es justo. Dios es perfectamente justo. Y en esta escena tenía que quedar clara la idea de que si había transgresión, tendría que haber castigo. Eso también lo dice el pasaje, que la transgresión o la desobediencia acarrearía la muerte y que cada transgresor recibiría su castigo. El versículo 13 dice que cualquiera que tocare el monte de seguro morirá.
Y refiriéndose a esto en Hebreos 2 está escrito: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Dios es perfectamente justo. La transgresión trae castigo. Y aún más, en este pasaje, versículo 18, se habla de un monte que humeaba. En Deuteronomio está escrito: visteis el monte que ardía en fuego. Nos está hablando de la realidad de que Dios es fuego consumidor. Dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dios no tolera el pecado. Pero miren, entonces, en segundo lugar, hemos dicho necesidad de la sangre del Cordero por cómo es Dios justo y santo. En segundo lugar, por cómo somos nosotros. Nosotros que somos pecadores. Oh, si nosotros hemos tomado tan elevada meta y queremos arribar a tan noble destino, a la presencia de Dios, y leemos en el Salmo 24 que dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará? Aquí dice: estos estaban, ¿verdad? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Oh, pero si la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si dice el profeta Isaías: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, aquello que tenemos por lo mejor que podríamos hacer y presentar, como trapo de inmundicia. Y luego añade, por si no lo hemos entendido: caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Isaías 64:6. Miren conmigo, por favor, Proverbios 20, versículo 9. Proverbios 20, versículo 9. La condición pecadora de cada ser humano. Proverbios capítulo 20 y versículo 9. Aquí tenemos que no hay medios humanos para alcanzar la salvación, la limpieza del pecado. Proverbios 29 dice: ¿quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Jeremías 2:22. Como si esta fuera la pregunta que se responde en Jeremías 2:22. ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Así que no podemos esconder nuestros pecados ante la vista y el conocimiento de Dios. Permanecerá, dice, delante de mí. Así que no podemos emplear, ni buscar, ni inventar estrategias humanas de nuestra propia invención para resolver el problema del pecado. Mira, el versículo usa una imagen como si te lavaras con lejías y jabones que no limpian, que no tienen valor, que no tienen eficacia, que no quitan el pecado. Entonces, ¿qué podremos decir de esa alta meta? De llegar al cielo, de llegar ante Dios. En tal condición, la seguridad es la de la exclusión de la presencia de Dios. Lo que la Biblia llama también la condenación, lo que la Biblia llama también el infierno, lo que la Biblia llama la muerte segunda, lo que la Biblia llama las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes.
En 2 Tesalonicenses 1:9 está escrito: pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Alguien escribió, y creo que con mucha razón: el decoro exige que nos presentemos con ropas limpias cuando esperamos el encuentro con personas importantes. De la misma manera, se requerirán corazones limpios para ser recibidos por el gran Dios, que ve nuestros corazones con más claridad que como los hombres ven nuestras ropas. Somos pecadores, nuestras maldades nos excluyen de la comunión presente con Dios ahora, pero también de la presencia eterna de Dios. En Mateo capítulo 19, podemos buscarlo, los versículos 25 al 26. Hay una pregunta y una respuesta. La pregunta de los discípulos, la respuesta del Señor Jesús. Mateo 19, 25 y 26. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hemos de decir aquí que frente a la incapacidad del ser humano hay una provisión divina. Para los hombres imposible, para Dios posible. Hay una provisión divina: la sangre del Cordero. Vayamos de nuevo a Apocalipsis capítulo 7. Fijemos ahora nuestra atención por unos instantes en tres características de la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Y dice ahora, nos quedamos con esta segunda parte: y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hemos de decir que esta provisión divina, la sangre del Cordero, es de infinito valor. El profeta Zacarías había dicho: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Referencia al medio de limpieza y purificación, que es la muerte expiatoria de aquel que fue traspasado en la cruz. Alguien escribió diciendo: una fuente se abrió para mí. Del costado de Cristo el Señor, agua y sangre manaban de allí, que libró de muerte al pecador. Él de tal manera nos amó, que llevando al Calvario la cruz, por la sangre que allí derramó, nuestros ojos han visto la luz. ¿Por qué decimos que esta sangre del Cordero es de infinito valor? Porque ella es provisión suficiente para todos los pecadores. En Hebreos 9:22 está escrito: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Todo perdón de Dios tiene su base en la sangre de su Hijo derramada en el Calvario, que le proveyó de una base justa sobre la cual puede perdonar los pecados. Leímos antes en 1:5: nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No solamente que es de infinito valor, sino hemos de mencionar el poder o la virtud
de la sangre del Cordero. Primera de Juan 1:7. Veo al hermano Chema. Me alegro mucho de verle, hermano Chema. El hermano Chema conoció a don Eduardo Turral. Y don Eduardo Turral tenía a su hermano don Enrique Turral, y creo que tenía una hermana, que no recuerdo su nombre, pero que he leído en alguna ocasión algo de ella. Esta hermana en cierta ocasión fue de misionera a algún país del norte de África, y llegó allí habiéndose aprendido un versículo en la lengua autóctona. Un versículo. ¿Qué versículo se aprendió? Primera de Juan 1:7, que nos habla del poder, de la virtud, de la sangre del Cordero. ¿Qué dice ese versículo? Vamos a buscarlo en las Escrituras. Muy importante. Primera de Juan 1:7. La segunda parte del versículo fue la que ella aprendió después de la coma, donde dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese es el poder o la virtud. Puede limpiar de todo pecado, de toda maldad. El apóstol Pablo escribe a los romanos: Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Podemos preguntarnos aquí, puedes preguntarte aquí: ¿han sido lavados y limpiados tus pecados? Todos tus pecados, transgresiones y maldades en la sangre del Cordero, en la sangre del Señor Jesucristo. El versículo dice algo más todavía. Hemos dicho que es de infinito valor. Hemos hablado de su virtud o poder. Pero en tercer lugar, el versículo habla de su eficacia. ¿Dónde está eso? Dice al final del versículo: las han, fíjense en el verbo, emblanquecido. ¿Cuál es el resultado de ese lavamiento? Dice: blancura, pureza, santidad. Como el salmista, como David, suplicó cuando dijo: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Como la invitación divina, esa invitación siempre actual, siempre presente, que es: venid luego, no lo dejes para después. Venid luego, pronto, mientras hay tiempo, dice Jehová. Y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Y aún en la primera epístola a los Corintios, el apóstol Pablo relaciona lavados, santificados y justificados. Eso es primera a Corintios 6, versículo 11. Hemos dicho la necesidad de la sangre del Cordero en razón de que Dios es santo y justo. La necesidad de la sangre del Cordero en razón de que nosotros somos pecadores. Y hemos querido mencionar, hemos querido decir de una manera muy breve 3 características de la sangre del Cordero: su valor, su poder y su eficacia. Pero queda algo para terminar. ¿Cómo ocurre la aplicación de la sangre del Cordero? ¿Cómo una persona llega a obtener ese lavado de sus pecados? ¿Cómo llega a ser emblanquecida sus ropas afeadas con el mal? Pues hemos de decir: por la fe en el Señor Jesucristo. Vamos a leer Romanos capítulo 3, los versículos 4 al 25. Por la fe en el Señor Jesucristo. Romanos 3,
24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Podemos seguir al 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cristo mismo es el objeto de nuestra fe. Solo Cristo puede salvar. Él vive perpetuamente para salvar a los que por Él se acercan a Dios. Su sangre fue el precio que fue pagado. Y la Biblia no enseña ni reconoce otro medio para la salvación. En nuestro pasaje solo hay una razón. Recuerdan que decíamos, por esto están delante del trono. Hemos de decir que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, el nombre de Jesús en la sangre del Cordero. Y esto de manera personal e individual. Apocalipsis capítulo 7. Aquella multitud que hemos dicho es una multitud aún futura. Pensemos por un momento en ellos. ¿Fueron salvos por una asociación familiar? ¿Eran de la misma familia? ¿Fueron salvos por una situación nacional, cultural, lingüística? Evidentemente no. Recordemos aquí que la salvación es un asunto personal. Si estas personas llegaron al cielo de gloria y esplendor y a la presencia del Mesías, del Cordero, del Salvador, porque cada uno de ellos, antes de abandonar este mundo, pusieron su fe en Cristo, y en ese momento sus ropas fueron lavadas y emblanquecidas en su sangre. No hay ni uno solo en aquella gran compañía, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que no podrá decir: la sangre de Jesucristo me limpió de todo pecado. Por tanto, hay la necesidad de poner la fe en Cristo y entender que esta es una decisión personal, individual de cada uno. Alguien escribió: aunque los modernistas tienen en poco la sangre del Cordero y los mundanos la tratan con desprecio e indiferencia, sin embargo permanece con el mismo valor, con la misma virtud, con la misma eficacia hoy que tenía hace 2000 años cuando fue derramada en el Calvario, en la cruz del Calvario. Y es la única base de tener paz con Dios y seguridad para estar con Él en el cielo. Y será por todas las edades del mismo valor a los ojos de Dios, y el único medio eficaz para el alma del pecador. El poeta escribió: hay una fuente sin igual de sangre de Emanuel, donde lava cada cual las manchas que hay en él. Tu sangre, oh Cristo, su poder nunca perderá, y solo en ella sí podrá tu iglesia salva ser. Y de la tumba más allá mi lengua emplearé, canción más dulce y noble habrá, que en gloria cantaré. Y para concluir quisiera hacerlo con una anécdota. Se dice que un padre acostumbraba a tomar a su hijo pequeño en brazos, y le hablaba acerca del Señor Jesucristo.
El niño oía con ganas, con atención. Dice que nunca se cansaba de oír la bella historia. Un día, mientras el niño estaba sentado en su regazo, el padre le preguntó: ¿le gustaría a mi niñito ir al cielo? El niño miró a su padre y le dijo: claro, papá, claro que me gustaría. El padre le miró: pero ¿cómo puedes ir al cielo? En tu corazoncito hay pecado. ¿Cómo esperas ir a donde está Dios? El niño rápidamente respondió. El niño estaba muy atento siempre a lo que su padre le enseñaba. Pero papá, todos son pecadores. El padre le dijo: es cierto, pero Dios ha dicho que solamente le verán los puros de corazón. ¿Cómo puedes ir tú allí, hijo mío? Y parece que se hizo el silencio. El niño mudó su rostro, se puso triste y hasta comenzó a llorar. Pero no le duró mucho el llanto, porque él mismo entendió. Comenzó a sonreír y le dijo a su papá: papá, Jesús puede salvarme. Amados hermanos, esta verdad tan profunda, pero que hasta un niño puede entenderla. Hay limpieza, hay blancura, hay salvación en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, su sangre que limpia de todo pecado y de toda maldad. Que Él nos bendiga con su palabra. Amén. El Señor bendiga su palabra.